Le pedimos al público presente que por favor vaya tomando ubicación para que comencemos con el segundo panel. Muchísimas gracias. A continuación conformaremos el segundo panel titulado Desafíos legislativos para el fortalecimiento del sistema de inteligencia y seguridad, a cargo del señor Robert Gerardi, asesor de la Financial Crimes Enforcement Networks, el señor Juan Carlos Restrepo, senador de la República de Colombia, el doctor Emanuel Ottolenghi, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, el señor Marconi Melo, secretario ejecutivo de Gafilat, el señor Everardo Rodríguez, asesor regional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y por supuesto a quien presidirá este panel, la diputada nacional, doctora Graciela Camaño, quien toma la palabra. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nos pusimos acá de acuerdo con los panelistas. Ellos pretenden que la exposición tenga algún nivel de interacción, así que lo vamos a tratar de hacer dinámico. Van a tener 10 minutos para exponer y luego vamos a intentar rescatar algunos minutos para que puedan haber algún tipo de preguntas o se pueda retroalimentar la reunión. Voy a presentar en primer término entonces al señor Robert Gerardi. Es director de programación del FinCEN. Se desempeñó durante el año 2015 como director interino de la División de Política. Fue fiscal general durante 19 años en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Europa del Este y Asia. Fue como consejero legal asignado por la Embajada de los Estados Unidos en las ciudades de Moldova, Dhaka, Bangladesh y Chisinau. Se especializó en lucha contra la financiación del terrorismo y lavado de dinero en cada uno de sus destinos, así como entrenamiento y capacitación a los estados acreditantes, así como de los socios FAT y de las FUSE que hoy forman parte del grupo Egmont como miembros. Señor Robert Gerard, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la presidencia y los restantes panelistas. Esta es mi primera visita a la Argentina y les agradezco la hospitalidad. Voy a comenzar hablando en un sentido general acerca del rol de FinCEN y el Tesoro en la lucha contra la financiación del terrorismo y luego voy a hablar del rol de las UIF en la lucha contra la financiación del terrorismo. Los luchadores del terrorismo extranjeros, compartir información pública y privadamente, y voy a concluir con un ejemplo de un caso en que las cuestiones operativas y legislativas se fundieron muy bien. El gobierno de Estados Unidos está realizando una estrategia abarcativa
que abarca todo el gobierno para desmantelar, degradar y derrotar a Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas. El componente de los Estados Unidos lleva la lideranza y colabora estrechamente con nuestras contrapartidas en el Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia y las fuerzas de seguridad. El surgimiento de ISIS, sus afiliadas y el flujo de terroristas extranjeros a la zona de Siria e Irak requirió el desarrollo e implementación de un nuevo enfoque o nuevos enfoques para contrarrestar a los grupos terroristas, su financiación, tanto a nivel estratégico como táctico. A nivel estratégico, el Departamento del Tesoro se esfuerza por degradar a ISIS a través de 3 elementos mutuamente complementarios. Uno, queremos alterar los flujos de ingresos de ISIS. 2, tratamos de limitar lo que puede hacer con el producido de esos fondos, restringiendo el acceso al sistema financiero internacional. Y 3, continuamos imponiendo sanciones sobre el liderazgo de ISIS para alterar su facilidad de operación. Dentro de este marco operativo estratégico, FinCEN, mi grupo, tiene un papel fundamental. Gracias a los informes de las instituciones financieras, FinCEN cuenta con una riqueza de información que puede analizar y diseminar en forma de inteligencia financiera a nuestros colegas del Tesoro, a los socios de la comunidad de inteligencia y las fuerzas policiales y de seguridad. La información que nos brindan las instituciones nos permiten cerrar la brecha entre las personas aparentemente aisladas y las entidades. Estos son críticos en el apoyo de los esfuerzos gubernamentales para desmantelar a ISIS, las fuentes de financiación y para imponerle sanciones a los facilitadores de estos terroristas. El rol de las UIF en la lucha contra la financiación del terrorismo, los Centros Nacionales para la Recabación de los Informes de Operaciones sospechosas vinculadas con lavado de dinero, financiación del terrorismo y delitos precedentes. El rol de la UIF es ser fuente de recabación de información de alto valor, y la información tiene tanto valor porque es abarcativa, ya que refleja una colaboración de diferentes participantes del sector respecto de distintos estadios en el flujo del dinero y las operaciones. La cantidad de información es lo suficientemente amplia y profunda para habilitar el análisis de tendencias y anomalías. Contiene una variedad de identificadores singulares, no solo nombres, que nos darán mayor especificidad y claridad respecto de los actores y las acciones que revelan la información. Por último, incluye informes de operaciones sospechosas que eleva el nivel de los participantes ubicados en forma singular para identificar la actividad delictiva. Las UIF contienen la información y como parte del análisis la ponen en contexto junto a otra información que pueden tener de fuentes públicas, información sensible de las fuerzas de inteligencia y de seguridad y de la policía, lo que les permite producir resultados valiosos para varios públicos. En Estados Unidos, en FinCEN, nos centramos en el cumplimiento de la ley, además de los públicos regulatorios, formuladores de políticas y sector público. Al hacerlo bien, identificamos tendencias en el sistema financiero mundial, juntando las partes de las redes y los nodos utilizados por los actores ilícitos, que también pueden dar apoyo táctico para contrarrestar la aplicación de la ley. Cuando lo compartimos bien con las partes interesadas apropiadas, como se dijo antes, estas partes tienen la oportunidad de refinar sus propios esfuerzos y conducir a compartir mejor información aún a partir de la UIF. Por ejemplo, compartir nuestros productos, incluidos las asesorías con el sector financiero, nos permite llegar a mejores informes, y es un ciclo que se reitera, y lo mismo es cierto para compartir con otras UIF. Si compartimos más, tenemos más información. Luego, en el primer panel, el colega del FMI mencionó el tema de los luchadores o los soldados terroristas. Yo mencioné al ISIS, que nos dio
lugar a un cambio en la forma en que recabamos información de las instituciones financieras. Debido a la naturaleza compleja y difusa de la amenaza terrorista, reconocemos la necesidad de optimizar la forma y el nivel de información recabada e intensificar nuestra colaboración con nuestros socios nacionales e internacionales. En los últimos 2 años, FinCEN compartió una cantidad inusitada de informes respecto de soldados terroristas extranjeros y de ISIS con muchos de nuestros socios de las UIF. Lo hicimos porque vemos que la información financiera nos está permitiendo hacer un mejor control o aplicación de la ley, incluidos los funcionarios aduaneros, identificar posibles fuentes de financiación del terrorismo desconocidas hasta ahora. Debido al potencial de la amenaza de la financiación del terrorismo, hay un valor en compartir la información en forma proactiva, aunque la conexión a una jurisdicción receptora no sea aparente en lo inmediato. Este enfoque le da un desafío a la UIF receptora y, dependiendo de su autoridad y las restricciones jurídicas que puede enfrentar para compartir la información o la escasez de recursos tecnológicos y humanos, la respuesta a este problema no es recortar la cantidad de información compartida, sino instar a las demás UIF y sus gobiernos a que fortalezcan sus capacidades de digerir la información que reciben de otras, además de recabar la información propia. Respecto de la independencia operativa de las UIF, sabemos que las UIF tienen un papel importante en el régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de los países, aportan información financiera sensible sobre residentes, ciudadanos, información de cumplimiento de la ley, información administrativa, analizan la información y comparten los resultados del análisis con partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional. Las normas internacionales sobre la lucha contra estos dos flagelos apelan a las UIF para que tengan recursos financieros, humanos y técnicos en una manera segura que no infrinja su independencia operativa. El personal debe mantener altos niveles de seguridad, confidencialidad y también de integridad. Las normas internacionales de AML y FTF también afirman que una UIF tiene que poder realizar sus funciones y desplegar sus recursos sin influencia indebida desde afuera, ya sea desde el sector político, privado. Para ser efectiva, una UIF tiene que poder llevar adelante sus funciones ejerciendo un nivel de independencia operativa. Eso no quiere decir que la UIF debe ser totalmente independiente como ente, como organismo, un ministerio en sí. De hecho, la mayoría de nosotros estamos ubicadas en un organismo más amplio. La independencia operativa significa que la UIF tiene que poder decidir qué casos analizar, qué información solicitar, qué casos dejar desestimar por falta de información, qué información diseminar y a quiénes, cómo destinar el presupuesto asignado a la UIF, con personal, qué personal capacitar, dónde y cuándo viajar a los fines oficiales. Los casos de corrupción de alto nivel ponen a prueba la capacidad de las UIF de ejercer independencia operativa por muchas razones. Cuando una UIF está realizando una evaluación de un caso de corrupción que tiene como participantes personas expuestas políticamente, también hay un enorme interés del público, funcionarios públicos y los medios de saber cómo está avanzando la causa. La posibilidad de filtraciones y presión política sobre la UIF se incrementan en estos casos. Para coartarla o para sostener la independencia de la UIF, es útil contar con protocolos de seguridad y cumplirlos para asegurarse de que pocos empleados de la UIF tengan acceso a la información de los casos sensibles y que la confidencialidad de la información permanezca siendo el foco principal. En la medida en que la UIF participa con comisiones del Congreso, es útil establecer procedimientos formales para que el Congreso solicite información a la UIF e indique en el Congreso, es decir, miembros individuales, congresales individuales, quién puede solicitar información para qué fin.
Respecto del compartir información entre el sector público y privado, un tema al que me refiero brevemente porque sé que hay todo un panel sobre el tema y ya se lo ha mencionado varias veces. Además, hemos utilizado nuestras autoridades de manera más creativa en este espacio, trabajando hacia esfuerzos más interactivos, apuntados con colegas de las fuerzas de seguridad. Además de utilizar toda la información valiosa que recibimos en un sentido más general, ahora estamos también aprovechando las autoridades que nos permiten trabajar con los funcionarios de la ley que nos permiten utilizar y compartir la información de manera más apuntada. El interés en las reglamentaciones y la legislación nos permite hacerlo, además de nuestra habilidad de apuntar la recabación de información específica en una zona geográfica, en particular a través de órdenes de investigación geográfica o enfocando a través de intercambios de información según el artículo 313A y la ley Patriota de Estados Unidos. También tenemos permitido intercambiar información entre instituciones bajo el artículo 314A de la ley Patriota. Y en este proceso, las instituciones registradas en FinCEN pueden compartir información mutuamente mientras que se las protege frente a ciertas responsabilidades. A muchas WIF no gozan de estas asociaciones que les permiten compartir información con el sector privado. Como se dijo antes, esto es una oportunidad perdida y una vulnerabilidad, y su capacidad de intercambiar información con el sector privado les permitirá contar con mejor información a las instituciones financieras que luego se retroalimentará a la UIF. Quiero hablarles de un ejemplo específico de una cuestión que está en curso en nuestra oficina que se centra en los Estados Unidos, y pueden ver que las autoridades existentes fueron suplementadas por una enmienda legislativa para que el enfoque sea más eficaz. Las operaciones de propiedades que tienen que ver con propiedades de lujo adquiridas a través de compañías fantasmas, adquiridas con efectivo, pueden ser un camino atractivo para los delincuentes que se desempeñan bajo una fachada. En enero de 2013, FinCEN emitió órdenes apuntadas geográficamente para requerir a las compañías estadounidenses que informen el beneficiario efectivo de ciudadanos estadounidenses, incluidas personas que habían adquirido bienes raíces residenciales en Manhattan, Miami, en especial adquiridos por una compañía fachada, fantasma, sin un préstamo bancario, y que lo hicieron utilizando un cheque a la vista o instrumento similar. En julio de 2016 y en 2017, FinCEN reemitió las órdenes primitivas y amplió la cobertura a todos los barrios de la ciudad de Nueva York, a distritos adicionales de la zona metropolitana de Miami, 5 distritos de California, incluidos Los Ángeles, San Francisco y San Diego, y el distrito de Texas que incluía San Antonio. El 22 de agosto de 2017, FinCEN volvió a emitir su orden de bienes raíces por tercera vez. Estas órdenes ampliaron la cobertura para incluir a la ciudad y el distrito de Honolulu en operaciones que implicaban transferencias bancarias y otras transferencias de fondos. Esta extensión fue motivada por modificaciones recientes a la autoridad estatutaria, autorizado por la ley de sancionamiento estadounidense, que incluía un texto que autoriza a FinCEN a emitir órdenes que tienen que ver con la transferencia de fondos. Okay. Is that 10 minutes? Can you finish? Yes, I will. Thank you. Lo siento. Okay. Estamos un Would poco you like to hear some of the results of the GTO? Algunos de los resultados de la Briefly? orden, Okay, thank you. brevemente, I promise. le prometo.
dentro del alcance límite de las transacciones propietarias cubiertas por la gente, los datos nos muestran que el 30% de las transacciones informadas involucraban un propietario beneficioso que también era el sujeto de una actividad sospechosa que había sido determinada en un informe. Esto corroboró el convencimiento que tiene FinCEN del valor de los informes, donde las compañías pantallas son utilizadas por las compañías de lujos, las propiedades de lujos en transacciones. Además, el feedback nos indica que el informe tiene investigaciones penales avanzadas. La GTO expandida que se mencionó va a ayudar más con la fuerza de seguridad y va a informar los futuros de FinCEN para evaluar los riesgos del lavado de dinero asociados con las compras de propiedades de lujo. Destaco que ahora podemos mirar en un alcance de actividades más amplio debido a un cambio legislativo. En el contexto de las otras cuestiones discutidas, yo no estaba diciendo específicamente que el cambio legislativo es necesario, pero yo sí estimularía que eso suceda de manera similar. Muchas gracias. Thank you. Bueno, seguidamente el doctor Juan Carlos Restrepo, recibido en la Universidad Externado de Colombia, ha dedicado toda su carrera al Congreso de la República de Colombia. Inicialmente se desempeñó como asesor legislativo entre el 92 y el 94, luego como secretario general de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Posteriormente aspiró a un escaño en esta corporación para el periodo 98-2002 por el Departamento de Cundinamarca, convirtiéndose en una verdadera sorpresa electoral. Ha sido senador de la República en los periodos 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014 y en la actualidad en el periodo 2014-2018. Presidente de las comisiones de Economía y Presupuesto del Senado de la República de Colombia, es experto en presupuesto, hacienda y crédito público. Ha sido vicepresidente del Parlamento Andino entre el 16 y el 17, destacando su trabajo en las actividades de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, en tanto es fundador y copresidente del Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional y el Terrorismo. Sumado al anterior, ha participado en eventos internacionales sobre seguridad y combate al crimen organizado. Una presentación rapidita porque estamos en tiempos excedidos. Doctor Restrepo, su tiempo. Muchas gracias, diputada Graciela Camaño, moderadora de este panel. Yo traía una ponencia, pero creo que voy a obviar leer la ponencia toda vez que nos podríamos devorar más del tiempo que tenemos previsto. Y simplemente me voy a concentrar en contarles la experiencia que hemos venido viviendo desde Colombia y muy particularmente desde el foro de Eurolat, a través del grupo de trabajo que hemos creado hace 2 años para trabajar justamente todo lo que tiene que ver con terrorismo, seguridad, delitos transnacionales y que hoy concentran la atención prácticamente de todo el globo. Vimos la necesidad en Eurolat de comenzar a través del diálogo interparlamentario de coincidir en cuáles eran las razones fundamentales que originaban la desinformación y lo que no nos permitía luchar de manera efectiva para lograr derrotar todas estas organizaciones transnacionales y de crimen organizado. La primera gran identificación tiene que ver con un problema de armonización legislativa. Tenemos legislaciones muy diferentes en todos nuestros países. Desafortunadamente, no solamente la legislación es diferente, sino además las formas de abordar los temas de inteligencia también son diferentes. En el caso entre América Latina y Europa, hemos identificado cómo los latinoamericanos compartimos mucha más información y particularmente algunos países compartimos mucha más información en materia de seguridad y de lucha contra los delitos transnacionales que lo que hacen, por ejemplo, en la propia Unión Europea. Allí tienen grandes dificultades y grandes dificultades que tienen que ver incluso con la confianza entre unos y otros.
En recientes atentados terroristas se logró establecer cómo, a pesar de que algunos países de la Unión Europea tenían información precisa sobre actores terroristas, no la compartieron con sus países pares pertenecientes a la misma Unión por razones de Estado. Y esto nos lleva a una reflexión muy profunda sobre si no hacemos de esto una lucha armónica, seguramente va a ser muy difícil que logremos derrotar al terrorismo y que logremos brindarle seguridad adecuada a los ciudadanos en el mundo. Quiero aprovechar para saludar al congresista Robert Pittenger, que nos invitó el año pasado al foro en el Congreso de los Estados Unidos en el mes de diciembre. Creo que se repite este mismo año el foro en pocos días. Y allí tuvimos la oportunidad de escuchar expertos del mundo entero que se manifestaban precisamente frente a estos fenómenos de terrorismo y de seguridad. Está claro entonces que si nuestros estados no asumen el compromiso a través de los foros internacionales, del diálogo interparlamentario, de armonizar legislaciones, va a ser muy complejo dar una lucha adecuada contra el terrorismo. Escuchábamos ahora al experto Gerardi contarnos todo lo que han hecho las unidades de información financiera, y a pesar de todo lo que hacen las unidades de información financiera y a pesar de todos los convenios internacionales que las diferentes naciones han ido firmando, todos los días el mundo se sorprende con nuevas informaciones en materia de lavado de activos y en materia de terrorismo y en materia de nuevas formas de delito, porque así como las tecnologías de la información han avanzado en favor de la humanidad y en favor de la lucha contra todo el crimen organizado, no es menos cierto que esas mismas tecnologías sirven hoy también de fuente para profundizar los delitos y los ciberdelitos que se cometen en gran parte del mundo. Luego, esta es una lucha que no para, en la que todos los países tienen que estar muy seriamente comprometidos. Nosotros en Eurolat hemos establecido un plazo de 1 año para presentar un informe a nuestras naciones, a nuestros países, que permitan que ojalá los gobiernos se sienten de la manera más seria y puedan establecer unos mecanismos en los que todos llamemos por el mismo nombre a las mismas cosas. Lo que para algunos países es terrorismo, para otros no lo es. Lo que algunas organizaciones representan para un Estado, para otras representan algo diferente. Nosotros mismos lo vivimos en Colombia y ustedes saben que quizá como pocos países del mundo tenemos autoridad para hablar de lo que es los problemas de seguridad. Los hemos vivido todos los fenómenos. Hemos tenido un narcotráfico que durante más de 50 años ha asolado el pueblo colombiano, y entonces hoy más que nunca, después de tantas experiencias, podemos señalar que esta lucha es una lucha que no para y es una lucha que nos obliga permanentemente a modernizar, a seguir interactuando y a seguir compartiendo información entre los estados. Una cosa que me parece que vale la pena, miren, nunca, eso me lo preguntaron hace un rato acá en el canal institucional del Congreso de la Argentina, ¿qué se había hecho en Colombia en la lucha contra el narcotráfico? Creo que nunca en la historia de Colombia se ha luchado de manera más seria y vehemente contra el narcotráfico como ahora. Llevamos muchos años de manera consistente luchando contra el narcotráfico. Sin embargo, hay dos cosas que no ceden. No ceden los cultivos de coca y no cede la producción de cocaína. Y eso nos llama a otra reflexión. Y es que en alguna parte del mundo o en algunas partes del mundo hay un consumo acelerado de narcóticos que tampoco cede. Y entonces esta lucha contra el crimen organizado pues invita a que las naciones se sienten de manera consistente a revisar de qué otra forma se puede librar esta lucha. Ya entendemos, muchos países del mundo han comenzado a desde la legislación permitir, por ejemplo, el consumo de drogas blandas y a permitir que a través del consumo de drogas blandas amaine un poco el problema de lucha contra el crimen organizado.
pero en el último año, solamente para que ustedes lo sepan, en el último año en Colombia se han decomisado más de 1.000 toneladas de cocaína, 1.000 toneladas de cocaína en un año. Quiere decir que el mercado internacional está inundado de narcóticos. Y eso para hablar de la cocaína, porque no quiero hablar de todas estas drogas de tercera y cuarta generación que hoy están invadiendo al mundo. ¿Y qué canales utilizan para que el señor Gerardi nos ayude con su conocimiento? Los canales que se utilizan, aparte del efectivo, también son los canales financieros. Y por eso permanentemente el mundo se sorprende con informaciones de listas y de cantidades de empresas y de mecanismos offshore que permiten lavar activos en el mundo entero. Corrupción, crimen organizado, tantas cosas que en muchos casos incluso se terminan entrelazando, porque esa es otra de las conclusiones a las que hemos llegado en los últimos años, que casi todo el crimen organizado del mundo está interactuando, están interactuando. Unos se dedican a una cosa, otros se dedican a otra, pero al final del día es una sola cadena que se persigue y es una sola cadena que termina lavando activos en todos nuestros continentes. Nosotros queremos presentar un informe y por eso le agradecemos al senador Pinedo la invitación que nos hiciera en el día de hoy y a usted, doctora Graciela Camaño, decirles que hace pocos días el Congreso argentino creó un grupo de amistad con el Parlamento andino y a través de ese grupo de amistad vamos a interactuar en estos temas también de seguridad, de lucha contra el terrorismo y será la oportunidad para que a través de la producción de marcos normativos entre nuestros países le presentemos una alternativa a cada nación individualmente para que armonice sus propias legislaciones. Nosotros en Colombia estamos en ese propósito. Todo lo que estamos produciendo desde los foros internacionales, particularmente en el Parlamento Andino, en Eurolat, lo estamos tratando de convertir en legislación permanente en nuestro país para que esa experiencia internacional aplique finalmente a la legislación interna de nuestro país. Creemos lo que deben hacer las demás naciones, creemos el avance que se podría dar de cara a una lucha efectiva contra estos propósitos, porque nada es poco. Las unidades de información financiera son muy importantes, los convenios internacionales son muy importantes, los convenios de cooperación entre países son muy importantes, pero todo esto simplemente es un punto más que suma para poder dar una lucha efectiva en materia de terrorismo, seguridad, que estos últimos 2 o 3 años nos han demostrado que la verdad es más caótico que nunca la situación de seguridad. Yo creo que lo que hemos visto en Estados Unidos en los últimos meses, lo que hemos visto en Europa en los últimos meses, convocan al mundo a tomar decisiones muy serias. Aquí propio en América Latina hay identificación de células de Hamas, de Hezbollah, de ISIS. Hace poco en Perú, a propósito de una cumbre que se hacía para el tema del deporte, hubo amenazas de ISIS y lo que se tiene identificado también es que grupos de crimen organizado que operan en la región están interrelacionados con ese tipo de organizaciones terroristas de otras latitudes. Así que no es poco lo que debemos hacer. Yo quería hablar un poco desde el diálogo parlamentario, desde la experiencia parlamentaria y decirles a ustedes que estamos muy dispuestos a escuchar la opinión pública, a escuchar todos los conceptos de los expertos para materializar eso en marcos normativos que sirvan al final del día para que armonicemos la legislación a nivel mundial en lucha contra el terrorismo. Gracias, senador. El siguiente expositor es el doctor Immanuel Ottolenghi. Es miembro principal de la Fundación para la Defensa de la Democracia. Es postdoctorando en Teoría Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Previamente completó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Bolonia. Experto en su Centro de Sanciones y Delitos Financieros que tiene foco en las redes de amenaza financiera a cargo de Hezbollah en América Latina
y los antecedentes de Irán en relación con la evasión de sanciones. En sus investigaciones ha estudiado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluidos sus vínculos con los sectores energéticos del país y de las redes de contratación. Las áreas en las que se especializa son formulación de políticas de la Unión Europea en relación con Medio Oriente, relaciones transatlánticas, el conflicto árabe-israelí y la política interna de Israel. Es autor de varios libros. Antes de trabajar para la Fundación para la Defensa de la Democracia, fue director del Instituto Transatlántico de Bruselas y profesor de estudios sobre Israel en St. Anthony College, Universidad de Oxford. El doctor Ottolenghi publica en el blog The Hill. Sus columnas también han aparecido en los principales medios de comunicación como The Wall Street Journal, The New York Times y The Sunday Times de Londres. Doctor Ottolenghi, es su momento de exposición. Muchas gracias. Gracias a los organizadores de este congreso muy importante. And I apologize if I switch to English, but with only 8 minutes available, Con minutos disponibles sería más fácil para mí hablar en el idioma en el que yo trabajo con más frecuencia, y me disculpo a nuestro anfitrión argentino por cambiar a lo que se ve ocasionalmente en América Latina como la lengua del imperialismo. Me disculpo por eso de antemano. Como ustedes pueden adivinar, yo quiero hablar del problema o el desafío de las finanzas terroristas en América Latina con respecto a Hezbollah particularmente. Yo mencioné previamente en conversaciones previas que dediqué 3 días en la triple frontera, principalmente en el lado brasilero, visitando las instalaciones que están involucradas en la lucha contra el comercio ilegal y el contrabando, y me queda claro para mí que la triple frontera en un sentido encapsula los desafíos que enfrenta América Latina cuando se trata de las finanzas del terrorismo. No quiero tomar todo mi tiempo para hablar de la triple frontera, porque una vez más es un ejemplo de los desafíos, pero yo sí quiero intentar y darles a ustedes una idea de lo que son los problemas, cuáles son los problemas, y también cuáles son las medidas y pasos que puede tomar la legislatura y los gobiernos aquí en América Latina y también en otros lugares como para abordar este desafío. Y como para hacer eso, quiero decir un par de palabras con respecto a cómo Hezbollah y su financiamiento del terrorismo, cómo evolucionó en la última década. Como ustedes saben, el área de la triple frontera siempre ha sido, desde el arribo de la comunidad shia en los 80, siempre ha sido un punto importante de ingresos de producto para Hezbollah, pero hasta el comienzo del 2000 el presupuesto de Hezbollah era entre 100 y 200 millones de dólares por año, y la triple frontera generó alrededor de un 10% de eso. Entonces, estamos hablando de 10 o 20 millones de dólares por día, que fueron los resultados, los ingresos que se transfirió a Hezbollah en el Líbano después de la operación después que el operador de Hezbollah en el área pague sus cargos, todo lo que le permite a la operación funcionar. Entonces fue una cantidad significativa. Ahora, algo cambió en el 2006. En el 2006, Hezbollah luchó una guerra desastrosa y larga. En el verano del 2006, la organización se vio severamente dañada. Sus capacidades de lucha en su arsenal también perdieron una cantidad grande de combatientes, y la organización necesitaba más ingresos. Y sus autoridades religiosas lanzaron una fatwa, un edicto religioso en el 2006, permitiendo a la organización que se convierta se involucre más activamente en el tráfico de
bienes y mercaderías ilegales, incluyendo explícitamente en el tráfico de drogas. Hezbollah se involucró profundamente como resultado de la guerra del 2006 en el tráfico de la cocaína. La cocaína, como ustedes saben, la mayor parte del consumo mundial se origina en América Latina. Entonces, su operación en América Latina se convirtió en algo más importante, en algo más activo. Y como para expandir esa operación, el Hezbollah confía en un número de elementos, de factores, de debilidades estructurales de los países de América Latina. Uno, por supuesto, es la porosidad de las fronteras, y la triple frontera es un ejemplo. No es la única frontera que es problemática de ninguna manera, pero es un ejemplo de una frontera donde las autoridades locales ha sido muy difícil para ellas controlar esa zona y ser conscientes de o ser informados de lo que está pasando tras de la frontera. Gran parte de esto tiene que ver con la corrupción local, algo tiene que ver con la falta de capacidad. Los gobiernos carecen las herramientas y los instrumentos. Para darles un ejemplo, cuando yo estuve en la triple frontera esta última semana, este fin de semana pasado, fui a visitar a la base brasilera para sus operaciones con drones. La Policía Federal brasilera tiene una base de drones cerca de Foz do Iguazú, tiene que patrullar el río Paraná y también el lago Itaipú, la reserva, como para facilitar las operaciones de las fuerzas navales en el agua, para identificar y atrapar el contrabando que cruza el río o el lago del lado paraguayo. Ahora, lo que yo descubrí es que el dron había estado en tierra desde el 2011, porque el contrato que se firmó para el dron implicaba un precio muy alto para el mantenimiento. Entonces el gobierno decidió que ya no podía darse el lujo de pagarlo, y por supuesto el contrato, por lo menos esto es lo que el lado brasilero argumentó, ocurrió el contrato debido a una gran cantidad de corrupción, dinero que se distribuyó a todo nivel de ambos lados en el acuerdo. Y acá tenemos una situación donde tenemos un activo importante que va a facilitaría el monitoreo y la aplicación de la ley, y en la lucha contra el contrabando, y como ustedes saben, en esa área también hay todo tipo de cosas problemáticas que cruzan, que ocurren, pero debido a la falta de capacidad o malas inversiones o debido a la corrupción, el lado legal, el lado que tiene que ver con el gobierno y la ley, se ve limitado y discapacitado. Y esto es algo que uno encuentra, variaciones de estas situaciones a través de las fronteras en toda América Latina. Entonces hay un problema de corrupción, hay un problema de falta de capacidad también. Ahora, Hezbollah, como les decía, comenzó a expandir su presupuesto, y la evaluación de hoy nos dice que Hezbollah tiene un presupuesto de $1.000 millones, por lo menos, de 70-80 millones de dólares de Irán, el resto viene de comercio ilegal. Eso les da una idea de cuándo se expandió el comercio desde el comienzo de los 90, cuando la triple frontera generaba $10 millones por año para Hezbollah, cuando esta operación global genera por lo menos $200 millones por año, y de acuerdo a algunas estimaciones de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, estamos hablando de mucho más. Y esto es un ejemplo que me permite a mí destacar otro problema. El ejemplo es el caso del Banco Libanés Canadiense, una red de lavado de dinero manejada por un facilitador de Hezbollah desde Colombia, un caballero de descendencia libanesa, o un libanés que adquirió un pasaporte colombiano, se lavó dinero a $2 millones por mes. Hezbollah facilitaba el lavado de ingresos provenientes de la droga para los carteles colombianos y mexicanos a $200 millones por año. El dinero se transfería a través de una red de compañías controladas libanesas en África Occidental, después se transfería nuevamente a los Estados Unidos, donde autos utilizados se compraban de algunos vendedores conectados con Hezbollah, y el dinero llegaba a su camino hasta una institución financiera legítima en Líbano que ayudaba a lavarla nuevamente en el sistema.
Entonces, si pensamos en $200 millones por mes de ingresos por las drogas, podemos tener una idea de cuán significativa es esta operación para financiar las operaciones de Hezbollah en el Medio Oriente, que incluyen soporte significativo para limpieza étnica y genocidio en Siria hoy en día. Ahora, para permitir esta operación, Hezbollah depende de una red mundial, pero también de una infraestructura local. Entonces, el ejemplo que les di del Lord de las drogas en el caso del Banco Canadiense Libanés, es que una de las cosas que necesita para operar en Colombia era adquirir la ciudadanía. Y vemos esto en toda América Latina. Hezbollah, los operadores de Hezbollah que están bajo sanciones de los Estados Unidos en la triple frontera tienen la ciudadanía paraguaya y en algunos casos tienen la ciudadanía brasileña. Los evasores de las sanciones han utilizado también programas de ciudadanía en Caribe para comprar pasaportes que les permiten operar bajo el radar para manejar sus operaciones de lavado de dinero y compras. Entonces acá tenemos una infraestructura local que explota la legislación laxa de los países locales para darle ciudadanía a los inmigrantes, a los inversores. Y entiendo que los latinoamericanos quieren atraer inversiones y le ofrecen el beneficio de la ciudadanía a través del establecimiento de compañías, facilitan la residencia, la infraestructura local de Hezbollah viene y explota esto para permitir a sus operadores adquirir la ciudadanía en América Latina. Una vez que ya son ciudadanos de América Latina, pueden residir acá, número uno. Número dos, establecen una compañía, se explotan las debilidades de cada jurisdicción. La triple frontera es un gran ejemplo, porque ambos lados, Paraguay y Brasil y el lado argentino para Hezbollah es menos atractivo en el lado argentino, pero Paraguay y Brasil sí explotan las debilidades de ambos lados para lograr sus ventajas. Entonces, con frecuencia encontramos que mientras que la comunidad replica sus instituciones en ambos lados para mantener el control sobre su gente, entonces tienen una mosquita controlada por Hezbollah del lado brasilero, otro controlado por el movimiento Amán, el lado paraguayo, dos escuelas, una controlada por Hezbollah del lado brasilero, otro controlado por Amal del lado brasilero, paraguayo, perdón, pero se viaja y de vuelta con Líbano y con Irán con frecuencia, pero la comunidad comercial tiende a residir en Brasil para utilizar el sistema bancario de Brasil, mientras que establece compañías que tienen ciudadanía y hace mucho de su comercio del lado paraguayo, confiando en la infraestructura paraguaya y también la logística como el aeropuerto de Ciudad del Este para traer las mercaderías. Entonces usan las debilidades de ambos lados para lograr sus propias ventajas. Esto significa que desde el punto de vista de política y desde el punto de vista legislativo, lo primero que uno necesita, y creo que se mencionó en el panel anterior y los otros dos oradores lo dijeron, lo que uno necesita es mucho más cooperación a través de las fronteras y también compartir información a través de las fronteras. Esto no se detiene en los gobiernos. Lo que yo encuentro en mi trabajo sobre Hezbollah en América Latina y también en Irán, que con frecuencia el sector privado tiene mucho más conocimiento e información que las instituciones gubernamentales. O el sector privado tal vez no tenga tanta información que las instituciones gubernamentales, pero es mucho más ágil y rápido en recopilar información y en seguir con esa información desde el punto de vista operativo. Entonces, un consejo que yo daría es que las unidades de inteligencia financiera, los departamentos de Tesoro y las agencias de seguridad en América Latina tienen que hablar con las compañías de auditoría independiente, por ejemplo, como con los estudios jurídicos también, para compartir información, porque el sector privado tiene tanto interés en hacer cumplir la ley, en hacer su propia diligencia de vida y en garantizar transparencia para evitar, por lo menos, sanciones pesadas, procesamientos, pérdida también de sus licencias para operar, etcétera, etcétera. Entonces, este es un instrumento. El otro instrumento que yo les mencioné
un testimonio reciente que fue ante el Congreso hace un par de semanas, y esto una vez más refleja un problema en América Latina. Hezbollah, como otras organizaciones terroristas de América Latina, no está designada como una organización terrorista. Entonces eso le niega a los gobiernos todos los instrumentos preventivos para llevar a cabo vigilancia, recabar inteligencia y evitar acciones y actividades que estas organizaciones fueran nombradas, conocidas como organizaciones terroristas, serían posibles. Los Estados Unidos pueden ayudar, y voy a terminar con este punto, los Estados Unidos pueden ayudar designando a Hezbollah como una organización de crimen transaccional, porque así puede reforzar las herramientas disponibles y el estigma en estas organizaciones como para aumentar la plataforma de instrumentos legales y también la cooperación. Hay mucho más que yo sugeriría, pero como me quedo sin tiempo, quiero agradecerle a la presidenta y le doy la palabra a ella. Gracias. Gracias, doctor Ottolenghi. Es la tarea más difícil de mi vida, les aseguro. Bueno, el doctor Marconi Merlo es secretario ejecutivo del Gafilat, magíster en Relaciones Internacionales, Orientación, Organismos Internacionales, Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recibido en junio del 2011. Se desempeñó en la subjefatura de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Brasil, director adjunto del Departamento Internacional y coordinador del Núcleo de Controversias en el Extranjero de la Procuraduría General, secretario ejecutivo adjunto de la Secretaría Ejecutiva del GAFI-SUD. Doctor Marconi. Muchísimas gracias, diputada Camaño. En primer lugar, me gustaría agradecer a la invitación por parte de la UIF, agradecer al Congreso de la Nación y también al Gobierno de Estados Unidos por esa iniciativa. Me gustaría empezar hablando y rescatando las palabras del doctor Federico Pinedo sobre el tema de la democracia versus el crimen organizado. Acá nos vamos a, obviamente, por el tiempo que tenemos, a hablar de las etapas del crimen organizado, las etapas de desarrollo del crimen organizado. Incluso la propia ministra de Seguridad habló del tema, de alguna manera abordó el tema. Pero bueno, la idea es que, bueno, cuanto más el crimen organizado se desarrolla y pasa de una etapa predatoria para una etapa parasítica y luego una etapa simbiótica, la medida que este proceso se va desarrollando, los ciudadanos van perdiendo poder. O sea, el Estado democrático de derecho pasa a estar en riesgo. Entonces, la tarea esencial, y creo que eso es importante hablar porque estamos en el Congreso de la Nación, es verificar que la importancia del proceso es que todo el trabajo de seguridad es para garantizar que el ciudadano sea el dueño del poder. O sea, que en definitiva la democracia funcione. Si los estados funcionan a partir de los intereses de las organizaciones criminales, no estamos más en un Estado democrático de derecho, ¿no? Hay una frase que es atribuida a Pablo Escobar en los años 80, que la mejor manera de evadirse de la ley es transformarse en la ley. O sea, esa es una de las realmente, en definitiva, lo que el crimen organizado quiere es penetrar adentro de las estructuras y de alguna manera hacer con que el propio Estado funcione a sus intereses. Y es fundamental el trabajo justamente coordinado en todas las unidades para que eso no ocurra. Para tanto, creo que algunos ya incluso que me antecedieron hablaron del tema, se demanda una sinergia de actores. Acá hablamos del sector privado, que es la primera valla, que es aquel que conoce al cliente, que sabe cuáles son las operaciones que el cliente efectivamente está ejerciendo. Si el cliente tiene o no condiciones de ejercer a la tarea que está, o las operaciones y los negocios que está haciendo. Por otro lado, el trabajo de los reguladores, de los supervisores, el trabajo de las UIFs, el trabajo de las autoridades de cumplimiento de la ley y el trabajo del Poder Legislativo de ir adecuando la legislación en la medida que ese es un fenómeno complejo y dinámico, ¿no? La tarea, las organizaciones criminales funcionan de alguna manera a partir de que se va poniendo las vallas, se va buscando otras alternativas, como el agua, ¿no? Ponemos una barrera acá y va a buscar otra alternativa. Entonces es fundamental que el Estado trabaje con la misma velocidad y con la misma capacidad justamente de identificar los riesgos. Y ahí ya pasamos para el tema central
de este panel, que son justamente cuáles son las propuestas legislativas, cómo adecuar el marco legislativo de los países a las demandas internacionales para facilitar justamente la cooperación internacional. Y en este punto, el primero de los temas sería justamente el tema que ya tocaron algunos también que me antecedieron, de la evaluación nacional de riesgo. Como ustedes saben, las evaluaciones del GAFI o las 40 recomendaciones hoy parten desde la idea de la efectividad. Y la efectividad parte de la idea de que los países deben asignar sus recursos a donde tienen mayor riesgos. Pero ¿cómo el país va a asignar si no los conoce? Entonces, esta tarea es la tarea inicial, el riesgo, el contexto del país y los riesgos del cual el país está sometido. No es lo mismo trabajar en un país europeo o en Latinoamérica, no es lo mismo Colombia que Brasil, no es lo mismo Argentina que Colombia. Lo que vamos a ver es que cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus vulnerabilidades propias, tiene sus capacidades también institucionales propias, y todo eso es importante que los países lo conozcan. A partir de ahí, y ahí sí tiene que ver con la tarea legislativa, a partir de un análisis de riesgo bien abordada, bien adecuada, se van a demandar medidas legislativas que aborden justamente los problemas identificados en la evaluación de riesgo. Y en este punto es fundamental que aquellos que están llevando a cabo esa tarea de hacer la evaluación de riesgo, después plasme de manera adecuada en una estrategia nacional y que invite el Poder Legislativo para que conozca las medidas que son demandadas por el país, tanto por la comunidad internacional, para adecuarse a los estándares internacionales, como también de acuerdo a sus propios riesgos que han sido identificados en su evaluación de riesgo. Entonces es fundamental que este proceso después resulte en un acercamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para buscar las soluciones y las adecuaciones del marco legislativo que permita que el país pueda estar inserido en el tema internacional. Y tomando las evaluaciones de los países que ya fueron hechas de cuarta ronda, vemos algunos de los temas legislativos que realmente están generando muchas dificultades, no solo en los países de la región, pero en la red global. Hoy la red global del GAFI engloba 197 jurisdicciones, diputada. O sea, prácticamente toda la comunidad internacional está inserida en este proceso. Lo que vemos hoy, con excepción de Irán y Corea del Norte, todos los demás países del mundo están sometidos a un proceso de evaluación entre pares. Y lo que vimos de la cuarta ronda, que se inicia en el año 2013, lo que vemos es que algunos temas todavía son muy difíciles para toda la comunidad internacional y para algunos países de nuestra región en especial. Uno de ellos es el tema que abordó acá el presidente del GAFI, el tema, y ese es que afecta mucho a nuestra región, el tema de la incautación y decomiso de bienes. Lo que vemos es un cambio cultural que es necesario, que salir de la figura del criminal y pasar a la figura de la empresa criminal. La empresa criminal objetiva el lucro. Lo que tenemos que hacer es sacar el lucro de la empresa, que es mantener una empresa criminal también es muy caro. O sea, requiere que pague proveedores, seguridad. Si en algún momento se golpea la parte económica, eso también desestructura el proceso. ¿Cuántas veces en nuestra región vemos ejemplos de personas que están manejando organizaciones criminales de adentro de las cárceles? O sea, en definitiva, prender a la persona no resolvió el problema. O sea, puede minimizar, obviamente, y acá nadie está diciendo que no debería imputar y poner el derecho penal sobre las personas que cometen delitos, pero estamos hablando en resolver un problema de seguridad, y el problema de seguridad tiene que ver con la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Entonces el trabajo es, por un lado, como prender a las personas, pero especialmente desestructurar las organizaciones criminales, y eso obviamente va a demandar un esfuerzo adicional de inteligencia, de la inteligencia financiera, de la seguridad, de las autoridades de cumplimiento de la ley, todas trabajando en sintonía. Lo que vemos, y creo que algunos ya dieron el ejemplo, el presidente del GAFI dio el ejemplo acá, tenemos el Poder Judicial en muchos casos trabajando de la misma manera que trabajaba en un caso usual, común, un caso de flagrante delito, cuando en verdad está adelante de un proceso ultra complejo que demanda como que es multifacetario, que requiere cooperación internacional, que requiere como análisis financieras complejas, que requiere contadores, que requiere otros tipos de personas que una investigación común no demanda. Entonces eso es uno de los aspectos. El otro es el tema de beneficiario final.
que es la base, y creo que acá también algunos ya han tratado anteriormente. Si no conocemos quién en definitiva está por detrás de las personas jurídicas, no vamos a tener ningún éxito, porque justamente pasa a ser muy fácil, basta que yo me oculte por detrás, arme estructuras jurídicas complejas, y acá no hablamos solo de sociedades, pero también de fideicomisos, estructuras jurídicas, offshores, cadenas de control de sociedades. Aquellos que trabajan con el tema de seguridad conocen que en general cuando uno quiere el rol de los gatekeepers, ¿no? Aquellos que justamente se encargan de hacer las estructuraciones, entonces aquellos que trabajan con el tema saben que difícilmente va a encontrar un caso que está la sociedad y está ahí el socio gerente, que es la persona que está haciendo el mal hecho, digamos. Eso casi nunca va a pasar. Lo que pasa son estructuras jurídicas complejas, del cual se utiliza de más de una jurisdicción, a veces 7, 8 jurisdicciones, algunas de ellas poco cooperativas. Entonces lo que nosotros vemos es la necesidad de un esfuerzo global para que el tema de beneficiario final esté abordado adecuadamente en las legislaciones de los países. Y por último, diputada, hablar del tema que creo que algunos hablaron acá ya con mayor elocuencia que yo, pero no quería dejar de marcar el tema de information sharing, compartir información primero entre privados y privados. Como bien dijo el doctor Federici, hay un gasto muy importante por parte del sector privado en tratar de prevenir los delitos, incluso de proveer información a las unidades de inteligencia financiera. Pero eso no se ha reflejado en las condenas, no se ha reflejado en la desestructuración de la manera que los países quieren que sea, que es lo objetivo final y fundamental. Entonces, y eso pasa mucho por las dificultades que hay entre los propios sectores privados de hacer como information share, o sea, compartir información. Hay un tema de secreto del cual es tan valorable cuanto el esfuerzo por parte de las autoridades de cumplimiento de la ley, pero hay que encontrar el equilibrio. Estamos hablando de delitos serísimos, estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de financiamiento del terrorismo, de actos terroristas. Estamos por un lado, fundamental entender y mantener los respaldos por parte del ciudadano de bien, pero también aquellos que hacen el mal hecho, debe haber alguna manera que las autoridades de cumplimiento de la ley y las autoridades de inteligencia tengan esta información. Entonces, tanto desde el punto de vista de privados con privados, pero también de compartir información entre el público y el privado en búsqueda de un sistema preventivo que sea más adecuado y un sistema coercitivo también que logre finalmente prender y desestructurar las agencias, las organizaciones criminales. Gracias, diputada. Bueno, muchas gracias. Fue brillante en el uso del tiempo, le aclaro. Bueno, el doctor Everardo Rodríguez es asesor legal regional para Argentina, Brasil y Paraguay del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Abogado de la Universidad Internacional de la Florida y Escuela de Derechos de la Universidad de Cornwall. Es fiscal federal de los Estados Unidos, focalizado en investigar y combatir organizaciones criminales y delitos complejos, incluyendo terrorismo, financiamiento de terrorismo y lavado de activos. También tiene enfoque en la Triple Frontera y las actividades delictivas de Hezbollah. El doctor Rodríguez ha sido fiscal federal por 18 años, fue asignado al Grupo Investigativo contra el Terrorismo por 3 años. En esa asignación, él manejó investigaciones de financiamiento de terrorismo y de apoyo material de terrorismo. También ha redactado varias peticiones de apelación y las ha argumentado oralmente frente a la Corte de Apelación del Segundo Circuito Federal en Nueva York. Estuvo asignado como asesor legal del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Ayudó a programar capacitaciones para fiscales, jueces e investigadores en los varios aspectos del juicio oral. Doctor Everardo Rodríguez, nuestro último disertante. Buenos días. Yo tengo el gusto de estar al lado de la diputada, pero también tengo la desventaja que me puede arrancar el micrófono cuando se me acabe el tiempo. Así que trataré de ser breve. Gracias por la invitación. De verdad es un placer y un honor estar aquí. Le doy las gracias al presidente del Senado, Pinedo, al presidente de la UIF, Ariano Federici,
y al congresista Robert Pittenger. Es un placer estar aquí. Por casualidad, yo estuve en la ciudad de Nueva York este fin de semana. Mi hija menor está estudiando allá. Y el sábado por la mañana fuimos a visitar el lugar donde pasó el ataque terrorista usando la camioneta. Es un lugar impresionante. Un lugar, han creado como un memorio casero en cual tienen fotos de todas las víctimas, tienen flores, notas, cartas, ositos, y hasta hay una camiseta del equipo nacional de Argentina de fútbol. Esa imagen no se le va a olvidar a mi hija ni a mí tampoco por largo tiempo. Pero el lugar llama la atención a algo muy interesante. A pesar que el ataque pasó en la ciudad más importante de los Estados Unidos, la mayoría de las víctimas no fueron norteamericanos. De los que murieron, 2 fueron norteamericanos y sus familias, sus amigos, están pasando las tragedias y las pésimas de su pérdida. Pero 6 de los 8 fueron extranjeros. 1 de Bélgica, y no les tengo que decir a ustedes, 5 de aquí. Ese punto llama la atención a un punto básico e irrefutable. El terrorismo es contra todos. Es contra todos. Ya se acabaron los días en cuales unos países se podían esconder en unas esquinitas del mundo tratando de evitar el ataque de terrorismo. A menos que prohíbes a todos sus ciudadanos salir y prohíbes a todos otros entrar, todos países están disponibles de ser víctimas al terrorismo. Y si el terrorismo se enfrenta contra todos, todos nosotros tenemos que reunirnos, trabajar juntos para combatirlo y para erradicar este cáncer mundial. Tenía varias páginas de escrito, pero me voy a limitar a algunos puntos para no enojar a la diputada. ¿Qué me preocupa a mí? Yo soy fiscal federal, yo no soy diplomático, no soy político. A veces quizás manejo bajo mi análisis a un punto más práctico, a nivel más básico. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa la presencia de Hezbollah en la triple frontera. No solo porque lo que dijo el doctor Ottolenghi, sobre todo sus esfuerzos en buscar finanzas para Hezbollah, pero también por la habilidad que tienen para ejercer operaciones terroristas. Ustedes saben mejor que cualquier otro país en Sudamérica, habiendo sido víctimas de terrorismo internacional, que con una de las comunidades más grandes del mundo judía, aquí en Buenos Aires, y una comunidad Hezbollah, siriana, lebanés, en la triple frontera, el peligro se presenta muy fuertemente. Y quiero aclarar, y esa es una aclaración importante, de ninguna manera yo estoy sugiriendo que toda la comunidad siriana o lebanés en la triple frontera es criminal o terrorista, de ninguna manera. La gran mayoría son empresarios que han avanzado la economía de esa región, pero el peligro existe. ¿Qué más me preocupa? Me preocupa el fenómeno del lone wolf, el lobo solitario. Con la destrucción de las fuerzas armadas de ISIS en el Medio Oriente, más y más ISIS está contando con sus herramientas de la red social. Un muchacho en Argentina, un muchacho en Buenos Aires, un muchacho en Tierra del Fuego, se puede autorradicalizar simplemente por prenderle el computador y acceder a la red social. Tenemos que avanzar la habilidad de investigar esos asuntos. ¿Qué más? La frontera noroeste en Salta. Argentina más y más se está convirtiendo en un país tránsito de las drogas del norte hacia los puntos en África y Europa. Lo más drogas que entran al país, lo más peligro se presenta para violencia, delito organizado y todas las cosas malas que traen esos delitos.
Tenemos que organizarnos para enfrentar eso. Y finalmente, y no se ha hablado mucho de esto todavía, me preocupa una pandilla en Brasil que se llama la PCC, el Primero Comando Capital. Los brasileños y los paraguayos ya lo conocen, porque más y más se están enfrentando contra el gobierno. En mayo o abril ejercieron un operativo muy impresionante, profesional, casi militar en su avance contra las oficinas se me olvidó de Prosegur en Ciudad del Este. Se llevaron unos 30 millones de dólares, entraron, robaron las platas y cruzaron la frontera contra Brasil. Más y más se están actuando como los carteles de Colombia de los 80s y los 90s, amenazando a jueces, poniendo fianzas en las cabezas de los policías. Están en Brasil, en el sur, han entrado a Paraguay, aunque todavía no he escuchado que tienen presencia en Argentina, van a bajar. Tenemos que prepararnos para eso. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, se tienen que hacer varias cosas. Primero, necesitamos aumentar la colaboración y el intercambio de información internamente en Argentina entre las agencias policiales del país y también internacionalmente con los vecinos Brasil y Paraguay. Esto, y sinceramente, yo todavía soy un estudiante del sistema argentino, apenas he estado aquí desde julio, estoy conociendo. Pero de lo que he visto hay mucha desconfianza entre las agencias policiales. Tenemos que compartir. Esa fue la gran lección que los norteamericanos aprendimos con los asaltos de septiembre 11, que no nos estábamos comunicando, que la FBI no se estaba comunicando con esas otras agencias federales, las agencias federales no se estaban comunicando con las agencias estatales y locales, y cosas, hechos, actividades que quizás a una agencia local no le importaba. Si se hubiera comunicado a la FBI, hubiera logrado una investigación fuerte y quizás prevenir los ataques. Nos tenemos que hablar. Y de lo que veo hay una cultura que tenemos que romper, no solo dentro del país, pero entre los vecinos, que tenemos preocupaciones en compartir. Si no compartimos información, los terroristas ganan. ¿Qué más? Y a base de eso, la embajada ha trabajado con el Ministerio de Seguridad para establecer centros de fusión en cual vienen varias agencias del gobierno argentino para proveer información que se pueda analizar, para entender y conocer patrones y también para compartir con las agencias policiales. También hemos visto en Salta el establecimiento de un task force, grupos investigativos que vienen juntos, federales, las 4 agencias federales argentinas, también con las policías provinciales, para ayudarse uno al otro, usar sus varias fuentes de información para avanzar el combate contra la introducción de las drogas en el país. ¿Qué más? Se tiene que invertir en la tecnología, de eso no hay duda. La tecnología cuesta dinero, pero sin ella no se va a lograr poder conocer y poder interrumpir las actividades de los terroristas. La UIF, con el liderazgo de Mariano y María Eugenia, han hecho un muy buen trabajo en reorganizar el equipo para poder conocer qué está pasando en el ámbito financiero. Necesitan la tecnología para poder avanzar sus análisis. Pero no solo se necesita la tecnología en nivel financiero, pero también en nivel policial. Tenemos que darle a los policías, los investigadores y los fiscales y los jueces las herramientas básicas para poder avanzar las investigaciones. Y finalmente, creo que tenemos, y yo lo digo como fiscal, tengo experiencia en los 18 años manejando investigaciones, procesos contra organizaciones delictivas, no solo contra individuos, pero contra grupos criminales.
Creo que tenemos que desarrollar las leyes y existen, pero no se están usando, para usar las herramientas investigativas informantes, colaboradores, el arrepentido, los cómplices, para avanzar las investigaciones. Es una cultura que quizás todavía no se ha desarrollado. Mis comunicaciones con jueces y fiscales argentinos me dejan saber que no se están usando sumamente frecuentemente, pero son herramientas básicas que nosotros usamos en los Estados Unidos para atacar a las organizaciones. Cualquiera puede acusar al muchacho que está vendiendo las bolsas de polvo en las esquinas. Cualquiera puede procesar a la muchacha que la paran en el aeropuerto con la maleta llena de plata. Pero esos son los menos culpables. La única manera que vamos a poder subir en la cadena de control, y no solo procesar a los más bajos, a los menos importantes, pero a los más altos, los que mandan en las organizaciones, es usando estas herramientas investigativas. Y yo sé que los argentinos, y tiene que ser los argentinos, va a ser un cambio cultural. Un criminal colaborando contra otro criminal para ayudarse con la sentencia. Es algo que ustedes tienen que determinar como pueblo argentino, pero lo digo con todo respeto a base de la experiencia, que no es posible atacar a las organizaciones sin usar esas herramientas. Es un verdadero placer, ya veo que la doctora se está acercando al micrófono, es un verdadero placer, gracias y hablamos después de la reunión. Gracias. Eso que supongo que no debe conocer de mis andanzas en la Cámara, ¿no? Bueno, agradecerle al doctor Federici, a la doctora Talarico, al doctor Cincunegui, nuestro director de internacionales, que está siempre tan atento en todo este tipo de eventos. Y Robert, cuento que a partir de hoy vamos a tener tu enorme capacidad en el grupo de amistad de Argentina allá en los Estados Unidos. Decirles que este panel se llama Desafíos legislativos para el fortalecimiento del sistema de inteligencia y seguridad. Muchas de las cuestiones que aquí se plantearon son las cuestiones que algunos congresistas en Argentina nos venimos planteando. Soy coautora de la ley de extinción de dominio o de recupero de dinero de delitos complejos, en donde entendemos que es necesario que los congresistas comprendan la necesidad de desvincular de ese acendrado ejercicio de años que tenemos en materia de derecho civil en cuanto a la propiedad de lo que es el dinero de los delitos complejos. Y por eso nosotros entendemos que el dinero de los delitos complejos debe tener una acción autónoma, como la tiene Colombia. También creo que es necesario mejorar la ley del arrepentido. Teníamos unos proyectos muy ambiciosos al principio y finalmente nos quedamos con algo, pero que no, por lo menos en lo que hace a las expectativas de quienes hemos sido autores de la ley, no me completa. Decirles que nosotros hemos progresado muchísimo con el tema de la UIF. Es un tema prácticamente nuevo, iniciado allá por la década de los 90. Yo creo que la estructura legislativa que tiene la UIF es muy importante, salvo por un pequeño detalle. A mí me gustaría más autonomía. Me gustaría, en serio, que fuera un ente autárquico, con administración propia y sin dependencia de ninguna otra jurisdicción. Decirles que los delitos complejos, los crímenes de narcotráfico, corrupción, venta ilegal de armas, trata de personas, terrorismo, son delitos que nos tienen que convocar a pensar de otra manera completamente. Si nosotros no pensamos de otra manera completamente y vamos en estos intercambios que hacemos, tomando las experiencias de los otros países y incorporando nuevos conceptos en materia del proceso penal y en materia del código de fondo, no vamos a tener las herramientas para la lucha contra estos delitos.
Finalmente, agradecerles a todos la presencia y agradecerles fundamentalmente a nuestros expositores que hoy nos han dejado muy buenas ideas para seguir en este camino, que por lo menos desde el bloque al que yo pertenezco, que no es el bloque del oficialismo, y por eso agradezco que se me haya permitido presidir esta charla, venimos teniendo como leitmotiv de nuestra acción legislativa. Así que muchas gracias a todos y buenos días. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos a los expositores de nuestro segundo panel y a quien moderó, por supuesto, la diputada nacional, doctora Graciela Camaño. Los invitamos ahora a compartir un almuerzo en el Salón de las Provincias y retomamos la actividad dentro de una hora. Muchísimas gracias.